todo lo diste por mí. Te despojar. Aleluya, mi Señor. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, mi Señor Jesús. Oh. Aleluya. Hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y el hermano Osvaldo, en esta tarde, para traerles una palabra que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Directamente desde el corazón del Señor para mi corazón y directamente para el corazón de ustedes. Hoy les quiero hablar sobre... Hola, hola. Hoy les quiero traer un mensaje sobre la sana doctrina. La que tantos dicen pregonar, la que tantos dicen predicar. Vamos a ver si realmente lo que dicen predicar la sana doctrina, si realmente te hablan de ella. Hay una palabra en 1 de Timoteo capítulo 6 que nos dice Pablo: si alguno enseña una cosa hola, hola. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, dice, no a la doctrina que conforme a la santidad, a la doctrina que conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con eso. Ese es el mensaje que nos transmite Pablo en 1 Timoteo 6. Pero dice claramente la doctrina que es conforme a la piedad, dice Pablo. No la doctrina que conforme a lo que se te dé la gana. La doctrina que conforme a la piedad. Esa es la verdadera sana doctrina. Porque yo he escuchado personas que dicen que en su iglesia, o mejor dicho en su sinagoga, ellos predican la sana doctrina, pero no escuchas que mencionen la palabra piedad ni de casualidad. O también hay otras personas que dicen que sana doctrina es todo lo que está escrito en las Escrituras. Y no es así. La sana doctrina es conforme a la piedad, no es a otra cosa. Esa es la verdadera sana doctrina. Así lo menciona el apóstol Pablo. Se va a cansar, le va a abrir, va a quedar afuera. Y mismo, en ese mismo capítulo te dice más adelante: mas tú, hombre de Dios,
huye de todas estas cosas, de lo que es impiedad y justicia. Y sigue de primero te pone la justicia. Igual que la pone Jesús, por ejemplo en Mateo 6:33, cuando te dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. De primero la justicia. Mas tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, que sabemos que la justicia y la piedad son las obras de la fe. La paciencia y la mansedumbre, te dice Pablo. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Así nos habla Pablo. Y cuando dice pelea la buena batalla de la fe, está hablando de una fe viva, una fe que tiene obras. Porque como nos dice Santiago en el capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Y como siempre les digo, Santiago habla de una fe con obras de la fe. Y no con obras de la ley, no con obras religiosas, obras de la fe. Nos dice después, el mismo Pedro nos dice, primera de Pedro 4, el amor ágape, el amor cubrirá multitud de pecados. Así nos dice Pedro. No se refiere al amor del mundo, se refiere al amor que viene de Dios, al amor que es nacido de Dios, que es el amor ágape, que es la caridad. No habla del amor que te ofrece el mundo. Pero seguramente a ti te han enseñado que no hacer lo malo es hacer lo bueno. Seguramente te han enseñado eso. No hacer lo malo es hacer lo bueno. Pero ¿de qué manera puede ser bueno no hacer nada? De ninguna manera. No hacer lo malo puede ser lo bueno. Pero eso es lo que hacen hincapié las religiones, en que persigas la santidad, en que persigas una santidad por obra, de no hagas esto, no hagas aquello, no mires, no toques, no bebas, no fumes. A eso se refieren las religiones cuando te hablan de santidad. Y no se trata de compensar. No se trata de dar un plato de comida y poder hacer lo que se te dé la gana. Vamos a Marcos 12, a partir del versículo 28. Te dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo que Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Señor uno es, uno solo es el Señor, no son dos, no son tres, es uno solo. Ese es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te dice, el segundo es semejante, es igual. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice que es semejante, te está diciendo que es igual, que es lo mismo. ¿Cómo llegas a Jesús? A través de tu prójimo. Amando a tu prójimo, dándole a tu prójimo. Así llegas a Jesús. Por eso Jesús te dice en Apocalipsis que es el primero y el último. Él es el más bajo y el más alto. ¿Cómo llegas al más alto? Dándole al más bajo. Así llegas a Jesús. Y el segundo es semejante. Eso fue exactamente lo que le dijo. Entonces el escriba le dice, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, porque en verdad no hay otro fuera del Todopoderoso. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma, y amar al prójimo como a uno mismo, el escriba tenía entendimiento de lo que estaba hablando. Es más que todos los sacrificios y de los holocaustos. Amar a tu prójimo es el sacrificio que verdaderamente demanda Dios de nosotros. Dios no demanda sacrificios religiosos, no demanda ni mucho menos sacrificios de obras de ley. El Señor demanda de nosotros obras de la fe, obras impartidas que vienen desde el Espíritu, no desde la ley, no desde la religión, no desde la carne. Entonces cuando el escriba le respondió a Jesús,
Jesús le dijo, no estás lejos del reino, le dijo. Y nadie más osaba preguntarle. Y en Mateo 22, hablando del mismo evento, Jesús te dice que la ley y los profetas dependen de ese mandamiento, porque se refiere a dos mandamientos distintos, pero después te dice que es un solo mandamiento. Por lo cual, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo es exactamente el mismo mandamiento. ¿Cómo amas a Dios? Por medio de tu prójimo. Así, llegas al más alto por medio del más bajo. En Juan capítulo 7 podemos ver que Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por cuenta propia. El que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios, el Espíritu se lo pondrá dentro. Como te leí el otro día de Jeremías 31, que Él escribió la ley de Dios, la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo, la ley de la justicia, no la ley de Moisés. Él nos la escribió en nuestros corazones, en las tablas de carne, y la puso en nuestra mente, para que nosotros no tuviéramos que recurrir a tablas de madera, ni de piedra, ni de ningún material. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, podemos ver cómo vivía la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios, no es un edificio de 4 paredes, hecho de piedras muertas. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo predestinado de Dios. No es un templo de piedra. En Hechos 2 podemos ver que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Jesucristo, obviamente. Estamos hablando de la misma doctrina, por supuesto. ¿Y en qué se basaba la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Jesucristo, ¿en qué se basaba? En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la verdadera sana doctrina. La comunión que viene de la común unión. Esa es la verdadera sana doctrina. No lo que a cualquiera se le ocurra. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y habla de un temor reverente, no está hablando de temor de miedo. Porque eso también te lo enseñan las religiones. Que uno tiene miedo a Dios, tiene que tenerle miedo a Dios. Y no. Yo no le tengo miedo a mi padre. Habla de un temor reverente, de no querer fallarle, de querer hacer cosas agradables a Él, de mover una acción de gracia de parte de Él. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, lo que te vengo explicando, estaban en comunión, en común unión. Amén, Señor. Y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Hoy ves que en las religiones vivan así. ¿Alguna que me puedan decir? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Eso es equidad y no es igualdad. Lo que el mundo te enseña es la igualdad. Esto es equidad. Al que más necesita se le da más y al que menos necesita se le da menos o no se le da. Pero el mundo te predica la igualdad en muchos diversos géneros. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí tienes claro, en Hechos de los Apóstoles 2, cuál es la sana doctrina. La sana doctrina se basa en la piedad, se basa en la justicia, se basa en la misericordia, se basa en la piedad, se basa en la caridad, se basa en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan. En eso se basa la sana doctrina, no en cualquier otra cosa. En Hechos 4 podemos encontrar un segundo testimonio de lo mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ya se había producido la reconciliación de los dos opuestos en ellos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Te vuelvo a repetir, no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de equidad. En la equidad se le da más al que más necesita. En la igualdad siempre se reparten partes iguales, precises o no precises. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque practicaban la equidad, practicaban la justicia. Que te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la igualdad. Por eso no había necesitados entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No se repartía a cada uno por conveniencia, porque era el papá, el tío, el hermano. No, se repartía a cada uno según la necesidad que tenía cada uno. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso al pie de los apóstoles. ¿Para qué? Para que pudieran repartirla entre los que más necesitaban, como manda la equidad, conforme a la equidad, conforme a la justicia, conforme a la ley de Dios, no conforme a la ley de Moisés. Podemos ver en Hechos 13, a partir del capítulo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, que Juan era Juan Marcos. Fue quien escribió el Evangelio de Marcos, dictado, según se cree, por el mismo Pedro. Ese es Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es también Pablo, estamos hablando de la misma persona, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, de la misma manera que Pedro lo hizo con el paralítico en la puerta del templo de la Hermosa, le dijo: oh, lleno de todo engaño eres y enemigo de toda injusticia. No cesarás de
trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Lo mismo que pasó Pablo camino a Damasco, cuando el Señor lo paró. Cuando el Señor lo paró y se le reveló al mismo Pablo. Lo mismo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo te dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Creer es el primer paso que te lleva a la fe, a tener una fe viva, una fe con obras de la fe y no obras de la ley. Si nos vamos a Romanos 16, a partir del versículo 17, nos dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿De qué doctrina estaba hablando Pablo? De la doctrina que conforme a la piedad, la doctrina que conforme a la justicia, a la misericordia, a la caridad. De eso hablaba Pablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, o sea, no sirven al prójimo. Porque cuando tú sirves a tu prójimo, estás sirviendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El propio Jesús que lo dice en Mateo 25, versículo 40: porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto viene de la mano con lo que dijo el mismo Pablo en Romanos 6:16. ¿Acaso no sabéis que si vosotros os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, seráis esclavos del pecado u esclavos de la obediencia para justicia? Así te dice Pablo en Romanos 6. Vete conmigo a Efesios 4, a partir del versículo 13. Nos dice Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quieres un título para ti? ¿Ostentas un título para ti? Ahí tienes el mejor título que puedes ostentar: Hijo de Dios. No llamarte pastor, apóstol, ungido. Hijo de Dios. Ese es el mejor título al que puedes ostentar. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Te han dicho seguramente muchas veces: nadie es perfecto, hermano Osvaldo. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Sin embargo, Dios te pide que seas perfecto. Quizás el entendimiento que tú tienes de perfección no es el mismo que para Dios. Porque el enemigo se ha encargado a lo largo de los muchos años de torcer el significado de muchas palabras, entre ellas perfecto. Por ejemplo, hay muchas palabras como esas: perfecto, justicia, santidad, muchas palabras. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
¿Por qué dice todo viento de doctrina? Esto viene a colación de lo que hablaba Juan el Bautista, cuando decía, llevados, su aventador está en su mano y limpiará su era. La era era una porción de tierra plana, donde se limpiaba el trigo con una horquilla, se agarraba el trigo, se lo aventaba hacia arriba, y el viento que venía del mar llevaba la paja, la sacaba, y el trigo caía entero sobre la era, sobre la superficie plana. Sino que siguiendo la verdad en amor ágape, en piedad, en caridad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como te dice Pablo en Gálatas 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por la caridad. Si tienes una Reina Valera vas a ver que dice que obra por el amor, pero la verdadera palabra que debería de estar escrita ahí es caridad, porque la verdadera traducción del griego original es caridad y no es amor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, porque los hijos de Dios han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Tú no puedes ser santificado por obras propias, por dejar de hacer una cosa o tal otra. La santificación viene del Espíritu. Tú no puedes santificarte por mérito propio. Y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Nuevamente Pablo te habla de la doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿De qué doctrina habla Pablo? La misma doctrina que predicaban siempre, tanto Jesús y los apóstoles, la doctrina que es conforme a la piedad. Y si el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra, conforme a lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, conforme a toda buena obra. Y como siempre les digo, cuando habla de obra, habla de obras de la fe, no habla de obras de la ley, no habla de obras religiosas, no habla de obras de la carne, no habla de obras de hombres. Vete conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, a partir del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, hablando Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Nuevamente Pablo haciendo hincapié que no enseñen diferente doctrina, que es conforme a la piedad. La misma doctrina una y otra vez. Es la doctrina que enseñaban los apóstoles, la cual ellos mamaron del mismo Señor Jesucristo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿De qué está hablando Pablo? De que ya no hay judío ni gentil, ya no hay rico ni pobre. Todos somos uno en Cristo, en unidad con Cristo, en comunión con Cristo, dentro de su cuerpo, dentro del cual Él es la cabeza y nosotros cada uno miembros en particular, formando el cuerpo de Cristo. Genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación,
podemos decir también destrucción más que edificación. De Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor ágape. Este mandamiento, la caridad, el mandamiento que resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el propio Jesús dijo que el segundo mandamiento es similar al primero, o sea que es igual. ¿Quieres amar a Dios? Ama a tu prójimo. Y recuerda que no se puede amar sin dar. No puedes amar sin dar. La palabra en el hebreo, la palabra amor en el hebreo es la palabra ahabá. ¿Y cuál es la raíz de la palabra ahabá? La palabra hab. ¿Y qué significa la palabra hab? Dar. La base de amor es dar. No puedes amar sin dar. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no viven del mensaje, que son únicamente predicadores, no son pregoneros. ¿Qué diferencia hay entre el predicador y el pregonero? El predicador solamente habla. El pregonero predica, anuncia y vive el mensaje. El pregonero vive el mensaje, no solamente habla. Por eso Pablo te decía, no seáis solamente oidores de la palabra y habladores, le agrego yo, sino hacedores de la palabra. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y qué es usar la ley legítimamente? Conforme al orden de Dios, conforme al propósito de justificar, de perdonar, no de condenar, no de juzgar. Porque recuerda que el propio Jesús dijo, con la misma vara que uses para medir al otro, volverás a ser medido. Conociendo esto, que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y patricidas, para los homicidas. Y te digo de paso que homicida ante los ojos de Dios puede ser de muchas maneras. Puede ser homicida. No eres solamente un homicida ante los ojos de Dios cuando le quitas la vida a alguien. Cuando hablas mal de tu hermano, cuando hablas mal de tu prójimo, también eres un homicida adelante de los ojos de Dios. Levítico 19:16 te lo dice. No andarás chismeando entre tu pueblo, y en el mismo renglón no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando tú chismeas, cuando tú te tractas de tus hermanos, de tu prójimo, tú eres un asesino ante los ojos de Dios. Cuando dejas morir de hambre al pobre, cuando lo ignoras porque sencillamente aborreces, no te importa, también eres un homicida ante los ojos de Dios. Jeremías capítulo 2, versículos 34 y 35 te lo dicen. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vemos nuevamente a Pablo hablando de la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. A Pablo le había sido encomendado el evangelio de los gentiles. El justo, el que ha nacido de nuevo, según Jeremías 31, no necesita una ley escrita ni en madera ni en tabla para que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. El propio Jeremías 31, versículos 31, 32 y 33 te dice que vendrán días en los que el Señor tallará su ley en nuestros corazones y la pondrá en nuestra mente. El justo no necesita tablas ni de piedra ni de madera, porque la ley del Señor
la ley de Dios está tallada en su corazón y está en su mente. Vete conmigo a 1 Timoteo 4, a partir del versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo siempre haciéndote hincapié en la buena doctrina. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como te dice en 1 Timoteo 6. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, te dice Pablo. Ejercítate para la piedad. Si te vas a la Biblia King James, a la Biblia en inglés, la palabra en inglés es la palabra workout, que significa ejercitarse, como cuando uno va a un gimnasio. De eso está hablando, de ejercitarse, de permanentemente estar obrando, de estar ayudando a tu prójimo. De eso, ejercítate para la piedad. De eso te habla Pablo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene provecho en esta vida y en la vida venidera, en el siglo venidero. Palabra fiel es esta, te dice Pablo, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿De qué habla Pablo? De la sana doctrina conforme a la piedad, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Era una y otra vez Pablo hablándote de la sana doctrina, una y otra vez, la doctrina que es conforme a la piedad. Básicamente eso, doctrina que conforme a la piedad. Versículo 9. Versículo 11. Esto manda y enseña, dice Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. O sea, en caridad y en acción, en hacer. No te limites a hablar, dice Pablo. No solamente hables, no solamente seas un hablador de la palabra, sé también un hacedor de la palabra. De eso está hablando Pablo. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, le dice Pablo, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, permanece en ello, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice Pablo, y salvarás a los que te oyen, a los que te escuchan. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3 para terminar. También se debe saber, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas, hombres impíos, hombres que se ocuparán solamente de su vientre y no se ocuparán de nada más. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno, hermano Osvaldo? Miqueas 6:8 te lo dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia. Bendiciones, hermano. Y que camines humildemente ante tu Dios. De eso se trata Miqueas 6:8. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán solamente apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, la eficacia de la piedad. A estos evita lo mismo que te habla Judas, que son nubes con apariencia de lluvia. Parece que van a dar, pero no dan.
Lo mismo te habla Judas, son nubes, parece que va a llover, pero no va a llover, pero no se les cae una gota. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Pablo te dice en Tito capítulo 1, versículo 1, te dice, la verdad que es según la piedad, más allá de que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Pero Pablo te aclara en Tito 1.1, la verdad que es según la piedad. Entonces cuando hablamos de verdad, hablamos de Jesús, pero también hablamos de piedad, hablamos de caridad, de misericordia, de justicia, que es un sinónimo. Y de la manera que Canes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué réprobos en cuanto a la fe? Porque ellos tenían una fe sin obras. Y la fe sin obras es muerta, como te dice Santiago en el capítulo 2. La fe sin obras es como el cuerpo sin el espíritu. A un cuerpo le sacas el espíritu, es un cuerpo muerto. Lo mismo pasa con la fe. La fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor ágape, que es caridad, la traducción es caridad. En tu Reina Valera 1960 vas a ver que dice amor, por ejemplo en 1 Corintios 13, el famoso capítulo que habla del amor. Pero si te vas a la Reina Valera antigua, o si te vas a la Biblia del Jubileo, o si te vas a la King James en inglés, vas a ver que no dice amor, dice caridad, no dice amor. Entonces, la palabra en castellano que más se acerca a descubrir el amor que viene de Dios, no el amor que viene del mundo, el amor que viene de Dios, es la caridad. Y Filipenses 2 te lo explica. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque siendo el mismísimo Dios, no estimó el ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de su vestimenta de rey de reyes, dejó su corona, dejó su vestimenta, dejó su trono firmado en justicia y bajó a ser uno entre nosotros para morir y padecer por causa nuestra. Versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente y en justicia procederán, permanecerán en persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. No puedes tener acceso a la gracia si no es por medio de la fe. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No dice en santidad? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, para ir cerrando el mensaje de hoy, hoy te hablé de la sana doctrina, lo que predicó Pablo en 1 Timoteo 6. Te vuelvo a repetir el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, dice Pablo, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuántos hombres de Dios, entre comillas, ves que toman la piedad como fuente de ganancia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Apártate de los tales, te dice Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, te dice Pablo. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por lo cual, teniendo para comer, teniendo comida y ropa para vestirnos, estemos conformes, estemos contentos y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te olvides las palabras de Jesús. Mateo 25, versículo 40. Así como lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Cuando mires a tus hermanos, cuando mires a Jesús, no veas la cara de ellos. Ve a Jesús. Estás mirando a Jesús. Le estás hablando a Jesús. Le estás dando a Jesús. Nunca te olvides de eso. Lo que sea que le haces al otro, sea bueno o malo, te lo haces a Jesús. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Amén. Ahí viene la luz. Qué lindo lo que estoy buscando. Acá no, la verdad que la feliciten la gloria para Dios. Amén. Toda la gloria para Dios.